Hay un tipo de silencio que ninguna palabra puede llenar. Un silencio que no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de algo que ni siquiera sabías que necesitabas hasta el momento exacto en que desapareció. Y fue precisamente este tipo de silencio el que se apoderó de millones de personas en todo el mundo cuando la noticia comenzó a circular en las redes sociales, y Lee Hye-eun, conocida mundialmente por su nombre artístico IU, es exactamente ese tipo de persona. Y cuando llegó la noticia, no importaba en qué parte del mundo estuvieras, no importaba qué idioma hablaras, no importaba si eras fan desde el principio o si la habías descubierto ayer, el dolor era el mismo, universal, silencioso y ensordecedor a la vez. Pero antes de comprender completamente el peso de lo sucedido, primero necesitas entender quién es Lee Hye-eun, no el ícono, no la celebridad, no la hermanita de la nación como la apodaron los medios surcoreanos cuando aún era un adolescente tratando de encontrar su lugar en el mundo. Necesitas entender a la persona. La chica que nació el 16 de mayo de 1993 en Songheondong, Seúl, y que desde temprana edad demostró una sensibilidad hacia el arte que iba mucho más allá de lo que cualquier maestro o familiar podría haberle enseñado. Una sensibilidad que parecía haber nacido con ella, impresa en algún lugar profundo de su constitución como ser humano. Pero la vida de Lee Hye-eun no fue un camino de rosas, sino todo lo contrario. Cuando aún era niña, el negocio de su padre fracasó y la familia, que antes había disfrutado de una relativa estabilidad, se vio sumida en dificultades financieras tan graves que la solución fue mudarse a un pequeño apartamento de una sola habitación en la casa de su abuela, donde las cucarachas campaban a sus anchas por las paredes y el espacio era tan reducido que la infancia que todo niño merece parecía un lujo inaccesible. Ella y su hermano menor permanecieron al cuidado de su abuela mientras sus padres intentaban reconstruir sus vidas en otro lugar. Y hay algo en esa separación, en esa soledad temprana, en esa necesidad de crecer más rápido de lo que debían, que moldeó a Lee Hye-eun de una manera que ningún estudio de grabación podría reproducir jamás en un laboratorio. Porque el dolor que experimentó en la infancia se transformó en combustible, en material, en sustancia. Y cuando decidió, todavía en séptimo grado, que quería ser cantante, no, necesitaba hacerlo. La distinción es crucial, sabía que lo apostaba todo a un sueño que el mundo tenía todas las razones para decir que era imposible, porque las chicas pobres de familias disfuncionales no habían visto estrellas internacionales, excepto a veces que sí, excepto a veces el talento es tan grande, la determinación tan inquebrantable y la voz tan extraordinaria que el mundo simplemente no puede ignorarla, y la voz de Lee Hye-eun es exactamente así. Extraordinaria ni siquiera es la palabra correcta. Es insuficiente, es un adjetivo demasiado pequeño para describir lo que sucede cuando abre la boca y deja salir las notas. Es como si lograra tocar una frecuencia emocional que la mayoría de los seres humanos ni siquiera sabían que tenían hasta que la escucharon cantar por primera vez, y esa voz, ese talento crudo y genuino, es lo que la hizo sentarse repetidamente frente a reclutadores de varias agencias de entretenimiento, enfrentando rechazo tras rechazo, incluido el famoso rechazo de JYP Entertainment, la misma agencia que el propio Park Jin-young admitió más tarde que cometió uno de los mayores errores en la historia del K-pop al no contratarla, pero en 2007, a los 14 años, finalmente firmó con Loen Entertainment y comenzó su viaje como aprendiz, y ser aprendiz en una agencia surcoreana no es glamuroso, no lo es. No es fácil. No se parece en nada a lo que ves en el producto final pulido que llega a las pantallas. Ser aprendiz significa entrenar durante horas y horas, que tu apariencia sea evaluada y criticada, sentir hambre porque el dinero no llega, dormir en el estudio porque el estudio ofrece comidas y un lugar donde descansar, y eso es exactamente lo que hizo Lee Hye-eun. Prefirió quedarse en el estudio en lugar de ir a casa porque al menos allí comía. Esa es la realidad oculta tras las sonrisas radiantes, tras las canciones que hicieron cantar a todo el país. Esa es la base sobre la que se construyó la carrera de IU, no sobre privilegios, no sobre una cuna dorada, sino sobre la necesidad, sobre la fuerza de voluntad, sobre una sagrada terquedad para no rendirse incluso cuando todo a su alrededor decía que sería más fácil rendirse. Y entonces, en septiembre de 2008, llegó el momento, el debut oficial. Tenía 15 años, sola en un escenario más grande que cualquier otro en el que hubiera pisado antes, y cantó. Y el mundo aún no le prestaba atención, no del todo, porque los primeros álbumes, aunque mostraban un talento innegable, aún no habían capturado el espíritu de la cultura pop surcoreana de la forma en que lo harían más adelante. Pero en 2010 todo cambió, en 2010 llegó Good Day, y si nunca has escuchado Good Day de IU, necesitas detener todo ahora y escucharla porque esta canción no es solo una pista de un álbum, es un fenómeno, es un momento en la historia de
La música pop coreana que divide el tiempo en antes y después, con sus 3 registros vocales diferentes interpretados en secuencia durante el clímax de la canción, con una dificultad técnica que hizo que otros cantantes se negaran incluso a intentar reproducirla, con una energía que rebosaba de alegría genuina. Good Day pasó 5 semanas consecutivas en la cima de la Gaon Digital Chart y en 2019 sería reconocida por Billboard como la canción de K-pop más grande de la década de 2010, 5 semanas en la cima. Y eso es relevante porque cuando estás en la cima estás sujeto a un tipo específico de presión que la mayoría de la gente nunca experimentará, la presión de demostrar que no fue casualidad, que no eres producto de circunstancias favorables, que podrás hacerlo una y otra vez. Y IU lo hizo, siempre lo hizo, álbum tras álbum, sencillo tras sencillo, drama tras drama, porque también se adentró en la actuación y fue igualmente extraordinaria allí, lo cual es extremadamente raro. Porque la mayoría de las personas que intentan ambas cosas son buenas en una y mediocres en la otra. Y luego llegó When Life Gives You Tangerines en 2025, que consolidó definitivamente su estatus no solo como la reina del K-pop sino también como la reina del K-drama, lo que Forbes Corea reconoció al llamarla la reina del K-pop y del K-drama. Es la primera artista en encabezar el premio Cantante del Año de Gallup Corea en 3 décadas diferentes, 2014, 2017 y 2025, tiene el récord de la mayor cantidad de sencillos número 1 en la historia de Corea del Sur con 31, fue incluida por Rolling Stone entre los 135 mejores cantantes de todos los tiempos. En 2025 alcanzó el número 1 en la lista Forbes Korea Power Celebrity por primera vez, y estás mirando estos números y pensando que esto suena como la biografía de alguien que ha llegado, que se ha consolidado, que no tiene nada más que demostrar. Y es exactamente por eso que cuando se dio a conocer la noticia golpeó como un puñetazo en el estómago, porque nadie lo esperaba, nadie podría haberlo esperado, porque cuando eres Lee Hye-eun y estás en la cima absoluta de tu carrera, tienes 32 años, el mundo entero está a tus pies y el futuro parece infinito y dorado, no debería existir. Hay espacio para malas noticias, pero el universo no consulta nuestros planes antes de actuar, el universo no lee el guión que escribiste para tu vida y decide respetarlo. El universo simplemente sucede. Y lo que le pasó a IU sucedió en medio de una semana aparentemente normal, una semana en la que estaba trabajando, en la que los fans esperaban nuevas actualizaciones sobre sus proyectos, en la que la vida parecía continuar al ritmo predecible de una brillante y ascendente carrera. Y entonces sonó el teléfono, y entonces el mundo se detuvo. Necesitas entender cómo funciona el K-pop y la cultura del entretenimiento surcoreano para comprender plenamente el impacto de lo sucedido, porque no se trata solo de un artista y sus fans, se trata de todo un sistema, se trata de una industria que consume a sus artistas con una intensidad que Occidente difícilmente puede medir. Los ídolos surcoreanos, IU es una de ellos aunque su trayectoria sea única y diferente a la de la mayoría, viven bajo un escrutinio constante que comienza cuando son adolescentes y nunca termina por completo. Cada expresión facial es analizada, cada kilo de más es comentado, cada relación romántica es diseccionada públicamente. IU pasó por todo eso. Pasó por el escándalo de la foto con Eunjuk en 2012 que circuló accidentalmente en las redes sociales y la puso en una posición en la que tuvo que explicar públicamente su vida privada cuando aún era adolescente. Pasó por la controvertida canción CC en 2015 que generó debates sobre la interpretación artística de personajes literarios infantiles y la obligó a enfrentar una ola de críticas que habría destruido a artistas con estructuras emocionales más frágiles. Pasó por el final de su relación con Han Ki en 2017 después de 4 años juntos, una ruptura que ocurrió a la vista del público porque cuando eres IU, nada es completamente privado. Pasó por todo eso y sobrevivió a todo y emergió de cada crisis más fuerte, más clara, más segura de quién era, porque eso es lo que tiene Lee Hye-eun. Tiene una resiliencia que va más allá de lo que es razonable esperar de cualquier ser humano, una capacidad para absorber el impacto y levantarse de nuevo que parece casi sobrenatural, pero que en realidad es solo el resultado de toda una vida practicando exactamente eso, absorber y levantarse de nuevo. Reconstruir su vida, desde su infancia en un pequeño apartamento con su abuela, desde las 20 audiciones antes de su primer trabajo, desde las noches durmiendo en el estudio. La resiliencia no es una cualidad con la que se nace completamente formado, es algo que se construye ladrillo a lo largo de años de adversidad. IU ha construido la suya a lo largo de décadas, pero hay un tipo de adversidad para la que ninguna cantidad de resiliencia te prepara completamente. Hay un tipo de dolor que no tiene que ver contigo, que no tiene que ver con tu carrera, que no tiene que ver con lo que la gente piense de ti. Hay un tipo de dolor que simplemente tiene que ver con existir como ser humano en un mundo donde las personas que amas son vulnerables al tiempo, al azar y a la fragilidad inherente de la condición humana. Y cuando ese dolor llega, llega sin previo aviso,
Llega en cualquier momento de cualquier semana y lo cambia todo, porque la noticia que recibieron los fans, que todo el fandom comenzó a procesar con esa mezcla específica de conmoción, negación, tristeza y amor que solo aquellos que aman profundamente a un artista pueden comprender plenamente. Esa noticia no era sobre que IU hubiera hecho algo malo, no era sobre un escándalo o una controversia, era sobre algo mucho más humano, mucho más fundamental, mucho más universal que cualquier drama de la industria. Era sobre la vida real, invadiendo los límites cuidadosamente construidos entre lo público y lo privado, entre el artista y la persona, entre la figura que los fans adoran en la pantalla y la mujer de 32 años que se despierta por la mañana con miedos, anhelos y vulnerabilidades como todos los demás, y cuando la vida real irrumpe de una manera tan brutal e inesperada, cuando el velo entre el ícono y la persona se rasga de esta manera, lo que sienten los fans no es solo tristeza por lo sucedido, sino una especie de amor renovado, urgente y diferente. Un amor que de repente entiende de una manera muy concreta lo que significa querer lo mejor para alguien a quien nunca has conocido personalmente, pero cuya música has escuchado en las peores noches de tu vida, cuyas palabras has encontrado en los momentos en que necesitabas escuchar exactamente esas palabras. Y es en este punto que el límite entre el fandom y la humanidad simplemente desaparece, porque en ese momento ya no eres solo un fan de IU, eres un ser humano que reconoce a otro ser humano que está pasando por algo difícil, y esto trasciende todos los idiomas, trasciende todas las culturas, trasciende todas las barreras que normalmente separan a las personas que hacen arte de las personas que consumen arte. Necesito hablar de la voz de IU porque sin hablar de su voz no se puede entender completamente por qué esta noticia tuvo tanto impacto. La voz de IU no es simplemente un instrumento técnico, no es simplemente una herramienta para la producción musical. La voz de IU es una extensión de su alma de una manera que muy pocos cantantes en el mundo pueden afirmar. Cuando escuchas Through the Night, no solo escuchas una hermosa melodía, sino que te transportas a un sentimiento específico, esa mezcla de anhelo, ternura y amor que no sabe exactamente a dónde apuntar, pero existe con toda su intensidad. Cuando escuchas 8 con Suga de BTS, escuchas una conversación entre dos artistas sobre crecer, perder cosas y tratar de mantener viva la esencia de quienes fueron. Cuando escuchas Lilac, escuchas una despedida y un nuevo comienzo al mismo tiempo, una canción sobre el final de un capítulo narrada con una ligereza que solo es posible cuando realmente has procesado el dolor que precede a esa ligereza, y cuando escuchas Strawberry Moon, estás escuchando amor, no el amor performativo de las canciones escritas por comités para maximizar las reproducciones, sino un amor real y contemplativo, el tipo de amor que sientes cuando miras a alguien durmiendo a tu lado y piensas que harías cualquier cosa para asegurarte de que ese momento no terminara. IU escribe sobre el amor con una honestidad que te hace sentir que está compartiendo algo que no debería ser público, algo demasiado íntimo. Y tal vez eso es exactamente lo que hace que los fans sientan que realmente la conocen, no porque les haya dado acceso a su vida privada, sino porque les ha dado acceso a su vida interior, a lo que piensa sobre el paso del tiempo, sobre las personas que ha perdido, sobre lo que significa crecer, sobre lo que permanece y lo que se va. Y cuando alguien comparte eso contigo, cuando alguien abre esa parte de sí mismo, sientes una responsabilidad, sientes que hay reciprocidad, que les debes un cuidado equivalente, y cuando llegan noticias que te recuerdan que ella también es vulnerable, que ella también está sujeta a todas las formas de pérdida que experimenta cualquier ser humano, esa responsabilidad se vuelve urgente. De una manera que no se puede articular completamente con palabras, pero que todo fan conoce, quiero que imaginen por un segundo lo que significa ser Lee Hye-eun, no la imagen pública, no los premios, los récords ni el protagonismo. Imaginen ser una niña de 7 años que decide que quiere ser cantante en una circunstancia vital donde ese sueño parece completamente absurdo. Imaginen ser una adolescente que duerme en el estudio porque no tiene otro lugar a donde ir. Imaginen fracasar en 20 audiciones y seguir intentándolo. Imaginen finalmente debutar y no convertirse inmediatamente en una estrella y tener que seguir trabajando, seguir mejorando, seguir creyendo que el esfuerzo valdrá la pena. Imaginen entonces que un día se despiertan y Good Day está en la cima de las listas y todo el país está cantando su canción y de repente son la hermanita de la nación y hay una presión nueva y diferente, la presión de mantener ese amor, de no decepcionar, de seguir siendo para la gente lo que se han convertido. E imaginen que cargan con todo eso durante décadas, la responsabilidad, la exposición, el escrutinio, la presión, y aún así, sigues creando con una autenticidad que no se desgasta, que no se mecaniza, que no se convierte en un producto. Y luego imagina que en medio de todo esto, la vida real aparece en tu puerta, y tienes que existir dentro de tu frágil humanidad mientras el mundo entero te observa. Eso es lo que IU tuvo que hacer, eso es lo que los fans presenciaron,
Y hay una crueldad particular en la fama que es esta. En el momento en que más necesitas privacidad, en el momento en que más necesitas espacio para ser simplemente un ser humano sin ser la reina del K-pop.